Gracias, licenciada. Muy buenos días a Bienvenida, todos. licenciada Mabe. Muchas gracias. Me voy a conectar al video, permítanme. Ahí estamos. Buenos días, ¿cómo amanecieron? Un gusto. Mi nombre es Nevira de León, soy abogada y notaria, como decía la licenciada, eh, abogada litigante también por el momento y desde hace muchos años. Espero que todos se encuentren muy bien. El día de hoy el instituto, como desde hace varios años, pues me invitó a que participara apoyándolo en el tema de método de resolución en todo lo que es conflictividad y método de resolución de conflictos. El día de hoy vamos a hablar de varios temas que son muy importantes. Uno de ellos es el diálogo como herramienta para la resolución de la conflictividad social. Guatemala como país no es el único, sino que en el mundo entero pues hay conflictividad toda vez que los seres humanos por naturaleza somos conflictivos porque todos pensamos diferentes, todos tenemos creencias diferentes, todos tenemos sentires diferentes. Eso hace que obviamente hayan algunos momentos en los que entremos en conflicto. En algo muy sencillo, nosotros tenemos conflictos con nosotros mismos. ¿En qué sentido? A veces hablamos de que estamos en conflicto porque no sabemos qué decisión tomar, qué hacer, si seguimos en este trabajo, si buscamos otro, si seguimos en este lugar donde vivimos o en otro, como sea. Naturalmente, el ser humano es proclive a los conflictos. El punto es que estos conflictos a veces se salen de ese ámbito pequeñito que es el ámbito de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestro pequeño círculo de trabajo y se vuelven conflictos grandes porque son conflictos que afectan a la sociedad, que afectan, por ejemplo, en el caso de que hay algún tipo de manifestación y se afecta el tránsito. Esa manifestación se origina de un conflicto, de un desacuerdo, de algo que en algún momento a nosotros o a ese grupo no le parece, porque tiene una necesidad, porque tiene una demanda, porque quiere algo en particular. Pero a nosotros que vamos todos los días a trabajar y que tenemos que cumplir con un horario, también nos afecta. Y nos afecta y muchas veces eso genera más conflicto del que ya existe. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces los conflictos crecen desmedidamente porque no tenemos la capacidad o el conocimiento para dialogar. El diálogo es algo, es una manera de comunicarnos esencial en la vida del ser humano. La manera que nosotros nos comunicamos, ¿cuál es? La más común. Hablando, platicando, intercambiando palabras. Eso es la forma básica en que los seres humanos intercambiamos pensamientos, ideas, etcétera. ¿Qué pasa cuando esas ideas o esos pensamientos o incluso esos sentimientos, esas emociones, se salen de lo que es normal y nos llevan a provocar un conflicto? Muchas veces no tenemos las herramientas o la capacidad por el estado emocional en que nos encontramos de poder resolver las situaciones. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo dialogar. No sabemos cómo utilizar el diálogo como una herramienta para resolver esos problemas o esos conflictos que se están generando. ¿Qué pasa cuando nosotros nos encontramos ante situaciones como las que se dan en el día a día en nuestro país? Lamentablemente nuestro país, como muchos otros, pues tiene diferencias, diferencias sociales, diferencias económicas, diferencias en educación, diferencias en creencias, en muchas cosas. Necesitamos encontrar puntos que converjan y nos permitan a nosotros resolver esos conflictos que tenemos. Y les quiero hacer un paréntesis acá. Hace unos días me llamó mucho la atención. Tengo una hija que está en 5º grado de primaria y en el área de estudios sociales
estaban viendo el tema de la convivencia. Y me llamó la atención que dentro del libro de estudios sociales que editó el Mineduc y otros libros que se utilizan en Guatemala, habla del diálogo como una forma de solución de conflictos. Y me pareció muy interesante porque coincidió precisamente con este tema. Y me pareció muy positivo que actualmente el Estado, a través del Ministerio de Educación, se esté preocupando de enseñarle a nuestros niños que una forma de resolver de los conflictos es el diálogo. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos acostumbrados a dialogar, no estamos acostumbrados a encontrar soluciones a través de la comunicación. Entonces es muy importante y muy interesante que ahora las escuelas, desde la educación primaria, empiecen a enseñarles a nuestros niños que una de las formas de solventar los problemas, los conflictos, es el diálogo. Entonces, he ahí la importancia de que, en este caso, el Instituto Nacional de Estudios Estratégicos de Seguridad proponga que dentro de esos métodos o dentro de esas formas de resolver los conflictos sociales que tiene nuestro país, hagamos uso de una herramienta que es muy importante, que en este caso es la herramienta del diálogo. Vamos a ver, ¿qué entendemos nosotros por diálogo? Bueno, pues por diálogo, el diálogo es una conversación entre dos o más personas. ¿Qué pasa dentro de este diálogo? Bueno, pues que las personas exponen sus ideas y hacen comentarios de forma alternativa, porque en un diálogo, si hay 2, 3 o 4 personas, todas deben participar, todas pueden participar. Porque si decimos, estamos en un diálogo, pero solo hay una persona hablando, entonces no es un diálogo, es un monólogo. Entonces no tiene ningún sentido. De ahí, ¿qué hay más dentro del diálogo? Pues que el diálogo es una discusión sobre un asunto, sobre un problema. ¿Y qué se busca con este diálogo? Pues se busca llegar a un acuerdo o encontrar una solución a la problemática que estamos teniendo. ¿Qué más es el diálogo? Es un proceso comunicacional en que las partes que están en conflicto informan, primero informan por qué están ahí, qué están haciendo ahí, qué las llevó hasta ahí. De ahí debaten, porque dentro de dos grupos siempre van a haber distintos puntos de vista. Entonces, ¿qué pasa? Que en este debate se va a dar el poder determinar cuál es la postura, cuál es la creencia, cuál es la opinión de cada una de las personas o de los grupos. ¿Qué se busca? Crear opciones. ¿Y cuál es la finalidad de crear esas opciones? Pues llegar a algún tipo de negociación, llegar a algún tipo de acuerdo de una forma colaborativa. ¿Por qué? Porque las partes que están inmersas dentro de ese diálogo, ambas aportan. Ambas tienen sus propios puntos de vista, definitivamente, pero ambas deben aportar. ¿Por qué? Porque la manera de resolver a través del diálogo es precisamente aportando ideas, aportando opciones, soluciones, salidas. Porque si yo llego a un supuesto diálogo donde me quieren imponer, ahí no hay diálogo. Ahí lo que hay es una imposición. Entonces, donde hay una imposición, se rompe el diálogo. Nosotros oímos con mucha frecuencia en los medios de comunicación. Se va a crear una mesa de diálogo para resolver un problema de límites, de agua o de lo que sea. Y de repente a los 2 o 3 días o a las cuantas semanas de haberse instalado esa mesa de diálogo se dice, es que se rompió el diálogo, ya no se pudo continuar. Y ahí va de nuevo el conflicto corregido y aumentado, porque posiblemente en esa mesa donde nos sentamos, donde no hubo un diálogo como tal, sino posiblemente hubo alguna imposición, hubo algún malentendido, no hubo alguien capacitado debidamente para instaurar ese diálogo y para dirigir ese diálogo, se rompe. Y entonces, ¿qué pasa? Es que no llegamos a ningún acuerdo, no llegamos a ningún arreglo, no llegamos a ninguna solución. ¿Por qué?
porque utilizamos la herramienta del diálogo solo con el título. Mesa de diálogo. Y se ve impresionante y todo lo que ustedes quieran. Pero en el fondo, quienes asistieron a esa mesa de diálogo, lo que menos hicieron fue dialogar. ¿Por qué? Porque no supieron intercambiar la información, porque no supieron comunicarse adecuadamente, asertivamente. Incluso es posible que no existiera alguien dentro de esa mesa con las capacidades y los conocimientos para dirigir adecuadamente ese diálogo que permitiera, obviamente, que cada una de las partes que están en conflicto pudieran expresar el porqué de estar ahí, que pudieran proponer salidas o soluciones que no se logró en su momento hacer de esa reunión un verdadero diálogo. Alguien quiso imponer, alguien no quiso ceder. Al final de cuentas, el diálogo lo que busca es que lleguemos a algún tipo de negociación, porque lo que nos interesa al final de cuentas es llegar a acuerdos que nos permitan a todos, ahí sí que no tener la razón, pero sí salir con un beneficio, porque un diálogo o una reunión de esta naturaleza lo que va a buscar es que hayan acuerdos equilibrados, no más para uno y menos para el otro, sino que haya un justo equilibrio. Si pudiéramos ver la otra, por favor, licenciada. ¿Cuál es el proceso de diálogo? Como les decía anteriormente, es bien importante que quienes van a constituir o van a participar de las mesas de diálogo, van a participar en un diálogo buscando una negociación y una solución adecuada a los problemas o a los conflictos que existen, tengan un cierto conocimiento de cómo debe estar el ambiente, digámoslo así. ¿Cómo se puede ver el ambiente? Puede estar muy tenso, puede haber mucha desconfianza, puede haber mucha resistencia, pueden darse una serie de situaciones más de pensamiento, de percepción, de cómo yo percibo a la otra parte, de cómo yo percibo a mi contraparte, de cómo la contraparte me percibe a mí. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer si yo me siento a dialogar? Si yo me siento a dialogar, no puedo sentarme con los brazos así y con la cara arrugada, porque eso lo primero que nos hace a nosotros es decir, primero me estoy poniendo a la defensiva. Ustedes saben que dentro del lenguaje corporal, el tema de los brazos cruzados es poner una barrera entre mi interlocutor y yo, diciendo no quiero saber nada. O mira, aquí no te vayas a meter porque yo estoy aquí listo para defenderme. Y si yo puedo ser seria, puedo llegar como una persona seria, pero muy diferente es que yo sea una persona seria, que sea una persona maleducada, que de entrada me dicen buenos días y ni siquiera contesto el saludo. Ya desde ahí empezamos a ver que dentro del diálogo vamos a tener ciertas dificultades, porque vamos muy a la defensiva, porque estamos pensando ya cómo va a reaccionar la otra persona y cómo voy a reaccionar yo, no de manera positiva, sino a veces de manera negativa. Entonces, dentro de lo que es el diálogo, es importante generar lo que es la confianza. ¿Por qué? Porque cada una de las partes que llega a sentarse para dialogar lleva situaciones diferentes, intereses diferentes, percepciones diferentes, creencias incluso diferentes. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que generar inicialmente? Pues se tiene que generar confianza, porque yo no le voy a hablar a alguien en quien yo no confío, alguien en quien yo no, encima de todo, no me agrada. Entonces, hay que generar esa confianza para que en algún momento podamos tener la libertad de poder expresarnos, porque solo expresándonos a través de la comunicación, nosotros vamos a poder llegar a un arreglo, porque yo no puedo adivinar bajo ninguna circunstancia qué está pensando el que está sentado enfrente de mí.
Él trae un problema, yo traigo un problema, pero ¿qué piensa él de su problema? ¿Cuál es su punto de vista? ¿Qué es lo que siente? ¿Qué es lo que vive? Es muy diferente a lo que yo estoy viviendo, a lo que yo estoy pensando. Entonces es necesario para podernos comunicar que se genere confianza. De ahí deviene que es muy importante que en los procesos de diálogo siempre hayan personas capacitadas, personas preparadas, no solo académicamente, sino también emocionalmente, porque estos procesos conllevan muchas emociones algunas veces, para que se pueda crear ese ambiente de confianza donde se puedan aclarar muchos malentendidos, porque muchos de los conflictos que tenemos se derivan de malos entendidos. Algo muy sencillo, hay conflictos laborales, conflictos dentro de las oficinas, que se dan por un malentendido. Ah, porque yo oí que me dijeron tal cosa, cuando tal vez oí mal, o ni siquiera estaban hablando de mí, o tenemos prejuicios sobre las otras personas. Adicionalmente, debemos empezar a identificar qué aspectos tenemos en común, qué necesidades tenemos en común, qué intereses tenemos nosotros en común. Y ahí que tenemos que ir buscando, despertar la conciencia de que si estamos sentados en una mesa es porque hay un problema y el problema no es solo mío o solo de ustedes. El problema es de todos porque a todos nos va a afectar de alguna manera. Entonces tenemos que tener un actuar activo para que nosotros podamos entrar a resolver. Porque si yo me coloco en la postura de que, sí, es que a mí me mandaron de X lugar, me tengo que sentar aquí, pues y ahí a mí qué me importa. ¿Y yo qué tengo que ver en esto? ¿Y por qué mandaron a este ministerio aquí y me mandan representando al ministerio? Si yo no tengo nada que ver con el agua de estos vecinos. Entonces, si yo no me voy a involucrar, si no me voy a dar cuenta, así es que resulta que dentro del ministerio donde yo trabajo hay una autorización que hay que dar, que yo por el puesto que desempeño desconozco que hay que darla, yo no me voy a dar cuenta que el lugar donde yo estoy es parte del problema. Y tal vez no parte del problema, sino es una parte que necesita ser involucrada dentro del diálogo para encontrar una solución. Entonces es muy importante que tengamos conciencia de que los problemas o los conflictos que se dan de pronto también nos atañen a nosotros y tenemos que tener un actuar responsable para buscar una solución. ¿Qué otra cosa es importante dentro de este proceso? Incluir. ¿Incluir a quién? Incluir primero a los actores primarios de ese diálogo, de ese conflicto. Incluyamos a las personas que están directamente afectadas, no solamente a los que están protestando, a los que salen a la calle, sino también a los otros que se están viendo afectados de la situación. ¿Por qué? Porque hay que tomar en cuenta que si se nos sale, se nos olvidó que teníamos que llamar a los del sector A de la residencial, resulta que lo resolvimos con el B, con el C, con el D, con el F y con todos los que hayan, todo el abecedario, pero el A no vino. Entonces el A no pudo opinar. El A no pudo dar a conocer sus emociones, sus sentimientos, sus pensamientos, sus ideas o sus creencias al respecto. Entonces, ¿qué pasa? No, ya resolvimos el problema. Buenísimo, ya llegamos a un acuerdo. Pero dentro de 3 días viene el A y el A dice, no, un momento, yo no estoy de acuerdo, porque resulta que la tubería tiene que pasar por mi calle y yo no voy a dar permiso. Entonces, corre y va de nuevo el conflicto, corre y va de nuevo el problema. ¿Por qué? Porque no nos preocupamos en su momento de convocar a todos los actores que tienen importancia y que tienen un interés en lo que se va a hacer. Aparte de eso, en países como el nuestro, nosotros tenemos que pensar en el tema de que somos un país multilingüe, multicultural, que nuestra forma de vivir entre los que viven en la ciudad de Guatemala y los que viven en Misco, los que viven en Zacatepeques y los que viven en una aldea remota de Huehuetenango son diferentes. Nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestras creencias, nuestro idioma son distintos. Nuestro nivel de educación es distinto. Nuestra percepción no es lo mismo que yo abra el chorro
de mi regadera y me bañe debajo de la regadera, a que yo tenga que caminar 5 kilómetros para irme a bañar a la orilla del río porque no tengo agua. Entonces es importante que dentro de lo que es el diálogo, y me voy a referir a las mesas de diálogo, que es lo más común que ocurre en nuestro país, debemos tomar en cuenta esto, que no es lo mismo resolver un problema con un grupo de personas de una residencial, de una colonia dentro de la ciudad de Guatemala o sus alrededores, que ir a resolver un problema a una aldea de Sololá o a una aldea de Petén, donde sus necesidades, donde sus intereses e incluso sus conocimientos son totalmente distintos. Incluso yo tengo que hacerme asesorar de un intérprete. Yo vivo en un área donde diría yo que un 80% de la población habla cachiquel. Yo no hablo cachiquel, yo solo hablo español. Pero si a mí me toca ir a resolver un conflicto a una aldea, que aunque las personas hablen el español, se sienten más cómodas y más tranquilas hablando en cachiquel, yo tengo que asesorarme de un traductor que me va a decir, que les va a poder hacer llegar a ellos lo que yo quiero decirles y que me va a poder hacer llegar a mí lo que ellos quieren decirme. Porque es importante que nosotros tomemos en cuenta que en un país como Guatemala, nosotros decimos, es que aquí hablamos español. No, señores. Hay muchos más idiomas que se hablan. Hay personas, las personas mayores, muchas no hablan español fluido. No nos van a entender y nosotros tampoco les vamos a entender a ellos. ¿Cuántos de nosotros hablamos el idioma nativo de nuestra región? ¿Cuántos hablan quechí? ¿Cuántos hablan cachiquel? ¿Cuántos hablan mam? ¿Cuántos de nosotros todos queremos hablar inglés? Perfecto, todos tomamos cursos de inglés, pero ¿cuántos de nosotros si nos sientan el día de hoy, si hoy al salir de aquí nos dicen, mire, usted tiene que ir a conformar una mesa de diálogo allá por San Marcos, a una aldea de San Marcos? ¿Usted qué va a hacer si cuando usted llegue no entiende el idioma? ¿Usted ya previó? Usted asume que todos hablan español, pues no es así. Y yo asumo que mis costumbres, mis tradiciones, mis conocimientos, mi forma de vida, para todos es igual. Y no es así. Es importante también que conozcamos las áreas a donde vamos a trabajar por estos temas. ¿Por qué? Porque tenemos que adaptar nuestros procedimientos, nuestra forma de actuar cuando llegamos a estos lugares. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, como les decía a un inicio, resolver un conflicto con personas que viven en la ciudad de Guatemala o que viven en las cabeceras departamentales que con las que viven en las aldeas. Ellos tienen sus propios procedimientos. ¿A quién le hacen caso a ellos? ¿A quién escucha? ¿A los ancianos? ¿Tal vez al alcalde auxiliar? ¿Al sacerdote? ¿Al pastor? ¿Al líder comunitario? Y ellos tienen sus propios procedimientos. El uso de la costumbre. ¿Qué pasa con esto? Que nosotros, cuando participamos dentro del diálogo para resolver conflictos sociales, tenemos que tomar en cuenta todas estas pequeñas cosas, porque tenemos que tomar en cuenta a dónde voy, cuál es el área geográfica, qué idioma hablan, cuáles son sus costumbres, cómo le gusta a la gente que se dirija uno a ella, porque ante todo nos tenemos que dirigir a las personas en cualquier momento con respeto a sus costumbres, con respeto a sus tradiciones, porque si no, en lugar de resolver, complicamos más. ¿Podríamos ver la otra, por favor, licenciada? Permítanme un segundo, porque si no me voy a quedar aquí. La anterior, por favor. Ahí estamos. Uno de los temas más importantes, y yo creo que es por lo que muchos de ustedes están aquí, y debería de ser así, que el Estado prepare a muchas personas que tengan todos los conocimientos
habidos y por haber para ser facilitadores en los procesos de diálogo, es muy importante que el facilitador o que el mediador o la figura que se adopte en el momento, en primer lugar, sepa que es imparcial. No va ni a favor de un lado ni a favor del otro. Tiene que conocer el conflicto. Creo que alguno de los problemas que nosotros tenemos como instituciones es el hecho, o con las instituciones del Estado, lo que pasa es que nos mandan a cualquiera. Mandan al que encuentra primero el director, el jefe, el ministro, el que sea. Y vaya usted, mire, hay un problema allá en el Triángulo Ixil, vaya a ver qué hace. Primero no sé ni a dónde voy, ni a qué voy, ni qué está pasando. Medio me entero de aquí en lo que voy en el teléfono de cuál es la noticia. Si bien va. Si no, solo llego y no tengo ni idea de a qué voy. No conozco la historia de ese conflicto. No conozco los antecedentes de lo que está pasando. Un facilitador no solo debe ser imparcial, debe conocer el conflicto. Debe tener la capacidad de convocar a las partes, de explicarles, y ahí vamos al tema de los procedimientos que veíamos anteriormente, de explicarles qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer. Pero ese facilitador tiene que llevar la idea clara de qué tiene que hacer, de cómo lo va a hacer. No en el camino decir, bueno, ya cuando llegue voy a ver qué hago, voy a ver qué digo. No, es que yo debo de llevar, aunque sea un mínimo plan plasmado en papel. ¿A quiénes tengo que convocar? ¿Dónde los voy a convocar? ¿Será que voy a necesitar un traductor? ¿Será que va a ser tal cantidad de gente que no me van a escuchar y voy a necesitar un micrófono, un altoparlante, lo que sea? ¿Cuánto tiempo voy a estar ahí? El facilitador tiene que tener la capacidad de prever qué va a encontrar para ir preparado. También tiene que buscar, ya que está ahí, tiene que incentivar a las personas, tiene que apoyarlas para que busquen soluciones. Y debe tener un cuidado muy especial, y es que todo lo que se haga debe dejarlo por escrito. Así no se haya llegado ya ningún arreglo, pero ya dejamos una reunión para dentro de 15 días. Eso debe dejarlo por escrito, como una bitácora de todo el proceso que se llevó a cabo. Es muy importante que los acuerdos, los planes, las reuniones, las programaciones, todo lo que se vaya a hacer quede por escrito y que esté debidamente avalado y aprobado por los participantes. Es importante también que se dejen plazos, que se manejen tiempos. No, ok, miren, venimos a la reunión hoy, mire, ¿cuándo la otra? Mire, ahí les avisamos. No, de una vez, ok, hoy, ¿cuánto tiempo tenemos? Hoy es martes, el viernes tenemos la segunda reunión, porque de aquí al viernes a mí me da tiempo para sumar otros actores que yo necesito que estén para que me permitan resolver la situación. O ahí es donde incluimos, tenemos un plazo para incluir a los que no habíamos incluido hoy. Entonces siempre hay que manejar tiempos y personas que se van a ser responsables de todas y cada una de las actividades que se van a ir realizando. Porque si no, resulta que al final no es posible darle un seguimiento a lo que se está haciendo. ¿Por qué? Porque hoy vengo yo, pero el viernes ya no vengo yo, viene otra persona en mi lugar. Y esa persona no tiene nada por escrito para dar ese seguimiento. No tiene una bitácora, no tiene una guía, no tiene un listado, si ustedes quieren, de las actividades que se van a realizar y mucho menos sabe con quiénes tiene que hablar, a quiénes se tiene que dirigir, con quiénes se tiene que comunicar, quiénes quedaron, por ejemplo, de responsables del transporte para la próxima reunión que vamos a tener, quién va a buscar el lugar, quién va a citar a las personas que tienen que estar dentro del proceso. Entonces es muy importante que dentro de este proceso siempre todo quede por escrito y quede debidamente organizado con tiempos y personas responsables. Porque un proceso de diálogo no es solamente que yo me siente a la mesa a platicar. Es que yo me puedo sentar a la mesa a platicar con todo el mundo y tomar café. Y a mí me encanta el café y buenísimo. Pero ese no es el objetivo. O sea, mi objetivo no es tomar café.
Mi objetivo es llegar a una solución. Cuando yo ya he pasado por todo ese proceso, cuando ya hemos pasado por todo este procedimiento y hemos llegado al punto en que encontramos una solución o no encontramos una solución, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Evaluar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, tal vez yo, no voy a generalizar, pero yo regularmente termino mis procesos y jamás evalúo el resultado. Entonces, la próxima vez que me pasa lo mismo, tengo que empezar de cero. ¿Por qué? Porque no tengo una idea clara de cuál fue mi resultado. Yo no sé, porque desconozco, realmente desconozco, por eso les digo no sé. ¿Cuántos procesos o cuántas mesas de diálogo que se llevan a cabo en Guatemala tienen una evaluación final? ¿Cuántas después de que se termina ese conflicto o que por alguna razón se deja de lado esa mesa se vuelve a sentar cuando esto finalizó y evalúa su actuar, evalúa su resultado, independientemente que este sea positivo o negativo? Pero ¿cuántas veces nosotros después de resolver un problema o un conflicto evaluamos? ¿Por qué es importante la evaluación? Porque la evaluación me va a permitir a mí saber cuáles fueron mis aciertos y cuáles fueron mis desaciertos. Me va a poder a mí permitir identificar cuáles de los procedimientos que utilicé fueron acertados y cuáles no. Porque de repente, y entonces yo ahí ya me formo, eh, digámoslo así, yo ya mismo, el mismo equipo o yo como persona vengo y digo, bueno, esto fue lo que hice bien, esto fue lo que hice mal, aquí me faltó esto, aquí me sobró esto, aquí de plano esto no iba. Y eso me va a permitir a mí tener una base para el futuro, porque evaluando al equipo que trabajó en esa mesa de diálogo, vamos a poder incluso ver qué personas del equipo fueron más asertivas, quiénes fueron más negativas, quiénes en un momento pudieron haber hasta incluso entrado en pánico, quiénes por el contrario todo el tiempo se mantuvieron tranquilas y supieron dar soluciones, porque hasta podemos evaluar las habilidades de quienes integran estas mesas de diálogo, estos equipos que van a apoyar la resolución. Incluso podemos ver, miren, a quien designamos como facilitador o como mediador, muy bueno, logró sus objetivos. O miren, nunca más vamos a poner a tal persona ahí porque de plano, no, pues, o sea, académicamente es excelente y es muy bueno para redactar actas y es excelente para hacer planes y para llevar, pero ya en la interacción, sí de plano no. Entonces, la próxima vez va a liderar tal cosa, pero ya no tal otra. Entonces, es muy importante dentro del proceso del diálogo el punto final, que es la evaluación, porque eso nos va a permitir a nosotros determinar si fue exitoso, si no fue exitoso, independientemente de las dos respuestas, qué fue lo que hicimos, que sumó y qué hicimos que restó. ¿Pudiéramos ver la otra, por favor? Como yo ya sé que ustedes han estado viendo el tema de conflicto, entonces no voy a ahondar mucho en el asunto para que avancemos. ¿Qué es un conflicto? Bueno, pues el conflicto es una situación de difícil solución entre dos o más personas. Estos pueden ser personas individuales o pueden ser grupos, donde ambos o todos creen que tienen la razón. ¿Qué tipos de conflictos tenemos? Tenemos conflictos negativos y conflictos positivos. Hay conflictos que suman y conflictos definitivamente que restan. Tenemos varios tipos de conflictos. Hay conflictos latentes, que son aquellos que están, pero que todavía no han reventado, diríamos en buen chapín, sino que son aquellos que están ahí y que sí, que aquella me está haciendo ojitos, que aquella me está haciendo caras, pero no me dice nada. El conflicto explícito o manifiesto, no, es que la que se sienta allá no me está haciendo ojitos y caras, ya hoy me vino a maltratar, es más, me tiró el vaso de café encima. Entonces ahí hay un conflicto latente, ahí hay algo que ya se manifiesta. ¿Cómo pueden ser estos conflictos? Pueden ser intrapersonales y pueden ser interpersonales, pueden ser intragrupales e intergrupales. Veamos el siguiente, por favor.
Vamos a pasar a ver lo que son los métodos alternativos para la resolución de conflictos. Aquí nos vamos a pasar a otra presentación. Entonces, tal vez nos van a dar unos segunditos al respecto. Dentro de estos métodos, pues vamos a ver básicamente lo que es la mediación, la negociación, los mini juicios, la conciliación como tal, y vamos a ir viendo que esto, que son los métodos alternativos de resolución de conflictos, es lo que se conoce comúnmente como MARCs. Las MARCs son, por favor, si pudiéramos ver la diapositiva que está, la 6 o 7, porque esta es anterior. Vamos a ver, sigamos. Siguiente. Aquí estamos. ¿Qué son las MARCs? Bueno, las MARCs son métodos que se han utilizado y se han probado desde hace muchos años como mecanismos para resolver conflictos. Normalmente cuando nosotros hablamos de conflictos, nosotros como ustedes como parte del Estado, vemos los conflictos sociales, pero los conflictos pues se dan en todos los ámbitos y tal vez donde más se ha desarrollado esto es en el área privada, especialmente en lo que son negocios, en todos los temas de índole mercantil, porque surgen obviamente muchos conflictos, muchos desacuerdos, pero en el caso del área privada, eso conlleva una pérdida económica muy grande. Entre más tiempo dure un conflicto dentro de una empresa, por ejemplo, un conflicto entre trabajadores y patronos, esa empresa pierde muchísimo dinero. ¿Por qué? Porque si hoy mis 50 trabajadores no trabajan, yo puedo perder 1, 2, 3, 4 millones, ni de quetzales, tal vez de dólares. Entonces, eh, esto de los métodos alternativos se ha desarrollado muchísimo en el área privada, aunque también en el área pública, o sea, en el área social, en el área del Estado, se han sabido utilizar y en el caso del instituto, pues ya tiene varios años de tratar los temas estos de conflictividad social y los métodos alternativos de resolución de conflictos, precisamente porque el Estado necesita mucho resolver conflictos. Desde los conflictos que se pueden dar dentro de una oficina, porque no tenemos las mismas ideas, no tenemos las mismas percepciones que nuestros compañeros, los conflictos que se dan institucionales en el sentido de los sindicatos, de cómo los sindicatos actúan pidiendo, digamos, el apoyo o tener ciertas prebendas, apoyar a sus trabajadores, y también los conflictos que se dan a nivel social, que somos los que vemos que hoy se bloqueó tal carretera, que hoy no podemos pasar a tal parte porque se cerró una vía, porque hay un conflicto de tierras, porque hay un conflicto de intereses sociales, políticos, porque queremos que haya medicina, porque no hay suficiente seguridad y tantas otras situaciones. Entonces, estos métodos, como les decía, se han utilizado más que todo en el área privada. ¿Y qué es lo que buscan? Estos van a buscar solucionar problemas, querellas, dice acá el documento, conflictos, sin necesidad de que nosotros recurramos al sistema judicial. Nosotros sabemos que el sistema judicial pues lleva procesos y procedimientos que pueden llegar a ser muy largos, especialmente en nuestro país, donde hay una agenda judicial muy saturada, que estamos empezando el mes de enero de 2022 y ya hay audiencias señaladas para enero de 2023. O sea, tenemos una agenda judicial no solo saturada, sino lenta y que en algunas áreas pues da muchos motivos a presentación de recursos que va retrasando los procesos o los procedimientos. Muchos de estos pueden resolverse de forma privada a través de terceros que nos apoyen en esa resolución de los conflictos, muchas veces incluso dentro de los contratos que se celebran dentro de las empresas hay una cláusula específica, ya sea de arbitraje o de resolución de conflictos de forma alternativa. ¿Por qué? Porque en la parte privada lo que nosotros buscamos es no perder tiempo, es resolver lo más pronto posible, porque tiempo es igual a dinero. ¿Qué pasa con el Estado?
que hay muchas cosas que nosotros podríamos resolver alternativamente con estos métodos sin necesidad de tenernos que ir a procedimientos judiciales que van a tardar una eternidad. Entonces, dentro de estos procedimientos tenemos la mediación, la conciliación y en algunos casos lo que es el arbitraje. Si vemos la siguiente, por favor. Estos métodos pues, son un mecanismo efectivo e innovador para dirimir controversias que se dan dentro de lo que es la sociedad. La implementación pues, de estos mecanismos o de estos métodos ha resultado una herramienta que es valiosa y exitosa en muchos casos en la solución de conflictos y en la disensión de esas diferentes áreas que como seres humanos pues tenemos controversia o no logramos ponernos de acuerdo de forma rápida o adecuada. La siguiente, por favor. Algunos de los métodos que nosotros vamos a encontrar es la facilitación, la negociación, la mediación, el arbitraje, la conciliación y lo que en la teoría se le denomina mini juicios. En la siguiente diapositiva vamos a ver la facilitación y esta lo que busca o la forma de realizarse es que se va a convocar a una reunión a las personas que están interesadas. Se hace aquí uso de un facilitador, de una persona que está preparada y tiene los conocimientos para poder dirigir esa reunión. Lo que va a buscar este facilitador es que todas las personas puedan participar en un tiempo específico, que cada quien pueda hacer sus planteamientos, así como plantear sus posibles soluciones, logrando que todas participen de forma igual. Que como les decía al inicio, a veces decimos, sabes que vamos a una reunión y vamos a tratar de negociar y resulta que solo uno habla y solo uno quiere tener la razón. Entonces ahí no hay esa solución, no se puede encontrar realmente una solución. Entonces, en la facilitación, este facilitador lo que busca es que haya una participación, digamos, bien distribuida entre cada uno de los actores, entre cada una de las personas que está participando. Lo que busca es que esta conversación sea dinámica, que haya la participación de todos para encontrar la solución a los problemas. El siguiente, el siguiente método, pues la negociación. La negociación es un proceso que se va encaminado a resolver el problema cuando las personas de manera voluntaria examinan ese problema. Como abogada litigante, a mí me ha tocado ver el tema de negociación en muchos momentos en temas de familia. ¿Por qué? Porque cuando hay un divorcio, hay muchas cosas que negociar. Lo que no son negociables son las emociones y los sentimientos de los hijos. Eso sí, punto de aparte. Pero muchas veces tenemos bienes, tenemos negocios, tenemos deudas, tenemos compromisos que cumplir. El Código Civil nos dice a nosotros qué corresponde dentro de un divorcio, pero hay muchas cosas de ahí que son negociables. Por ejemplo, la pensión alimenticia. Por ejemplo, en todo caso, renunciar a los derechos que yo tengo dentro de mi comunidad de gananciales para beneficiar a mis hijos. Podemos negociar incluso esa relación que hay entre padres e hijos. A ti te toca este fin de semana, a mí me toca el siguiente. O sea, es bien importante que en la negociación las partes que van a negociar estén conscientes de que van a examinar todo lo que tienen, todas sus diferencias de forma voluntaria. Yo no les voy a imponer, yo no les puedo imponer. Ellos tienen que buscar cuáles son sus puntos de interés común en los que pueden negociar y poder tomar decisiones conjuntas. Porque dentro de la negociación lo que se busca es encontrar puntos de convergencia en los que nosotros podamos venir y decir, bueno, ya llegamos a un acuerdo. El acuerdo al que llegamos es que la casa que está en la antigua le va a quedar a la fulanita y la casa que está en la capital le va a quedar al menganito.
que tenemos hipoteca sobre una de las dos casas, pero no es suficiente el ingreso de una de las partes. Ah, bueno, miren, tenemos un terreno 3 en tal lado, lo vamos a vender para pagar esa deuda y ya que cada quien se quede con su casa. Que la pensión, ah, ok, la pensión la vamos a negociar. Y ya decidimos que el papá va a cubrir tal cosa y la mamá tal otra, porque la mamá tiene ingresos. Entonces, todo es susceptible de negociación. Yo siempre he pensado que todo es susceptible de negociación. Lo importante es que tengamos la voluntad de resolver esas discrepancias, de resolver esas diferencias y que lleguemos a acuerdos o a soluciones que nos sean de beneficio mutuo. En algunos casos, en algunas negociaciones, yo he tenido la posibilidad, la oportunidad de participar de algunas negociaciones en relación a algunas empresas, eh, porque tienen algunas diferencias, pero siempre hay un punto de convergencia y a veces lo llaman a uno para que uno sea un tercero que más allá de dar una opinión, pueda como buscar ese punto de convergencia que a veces cuando estamos inmersos en un problema no podemos ver. Entonces, a veces se puede dar con la ayuda de un tercero y muchas veces también se puede dar sin la ayuda de un tercero. Lo importante, tanto en la facilitación como en la negociación, como en todos los otros métodos que vamos a ver, es que todos esos acuerdos a los que nosotros llegamos siempre consten por escrito y siempre estén plasmados, debidamente revisados y firmados por las personas que intervienen en ellos, que se van a beneficiar de estos métodos, porque si no, esto queda en el aire y mañana volvemos exactamente al mismo punto. Luego tenemos de la negociación la mediación. Aquí sí es un mecanismo donde hay la intervención de un tercero, que es un mediador. Este lo que busca es ayudar a las partes a que encuentren una solución al problema, pero el mediador no les puede proponer a ellos cuáles son esas soluciones, porque el mediador lo que va a hacer es ayudarlos a que ellos por sí mismos encuentren la solución. Entonces, el papel de este mediador o de este tercero es que hayan buenos canales de comunicación, que pueda hacer la comunicación más asertiva y más efectiva para que las personas que están inmersas puedan tener más claridad de su conflicto, del origen del conflicto, de lo que está sucediendo, así como también vayan viendo cuáles son sus intereses en común. Y por lo mismo, al encontrar intereses en común, puedan encontrar de manera mucho más fácil soluciones para que puedan llegar a realizar un acuerdo que sea satisfactorio para todos. Aquí vamos otra vez a lo mismo, que estos acuerdos, nuevamente, cosas que tienen que constar por escrito para que no haya después malos entendidos de que eso fue lo que yo entendí que acordamos. Mientras no conste por escrito, aquello de que, sí es que dijimos que la tubería la vamos a poner del lado izquierdo. No, pero es que no dice así en el documento, no consta dentro del documento. Entonces, de ahí ya no sabemos si era del lado de izquierda, del lado de derecha, o era en medio, o era arriba, como fuera. Entonces, es bien importante que en todos estos métodos, al final, la persona que está como mediadora no solamente ayude a la solución del conflicto, sino que se preocupe porque ese acuerdo quede por escrito y que todos evalúen ese acuerdo y lo firmen estando de acuerdo. O sea, estando en, conscientes de que eso es lo que resolvieron entre todos. Después de la mediación, dentro de los otros mecanismos tenemos el arbitraje. El arbitraje pues sí lo tenemos nosotros regulado dentro de nuestra legislación. Aquí sí se requiere de la presencia de un tercero, de un árbitro. Normalmente los árbitros acá en Guatemala sí son personas capacitadas técnicamente en toda la resolución de estos conflictos. Eh, la Cámara de Industria, si no estoy mal, en la CRECIL, tiene personas que son precisamente árbitros que ya vienen, como les decía anteriormente, hay contratos que sí tienen la cláusula del arbitraje
para resolución de sus diferencias o de sus conflictos, y Guatemala pues sí tiene gente capacitada al respecto a través de las cámaras, porque es como les decía anteriormente, el ámbito privado es el que más ha hecho uso de estas herramientas para resolver sus conflictos. Lo que busca el arbitraje es no llegar a un litigio como tal. Lo que se busca con todos estos métodos realmente es no saturar más el sistema judicial y tener que hacer largas esperas para la resolución de los conflictos que se tienen, porque son conflictos que perfectamente se pueden resolver en el ámbito privado. Ahora, como parte de lo que puede pasar dentro de la conflictividad social, hay algunos de estos métodos pues que no aplican totalmente a lo que nosotros hacemos en el ámbito del Estado. Y ahí tenemos los mini juicios, si no estamos mal. Perdón, la conciliación. La conciliación, que también es un método alternativo y extrajudicial, que es ahí sí que una alternativa igual a los procesos judiciales. Lo que se busca es una forma de resolución rápida, eficaz y económica. En el proceso también se necesita un tercero, que es un conciliador. El organismo judicial cuenta con centros de conciliación. Ahora entiendo que en todos los departamentos hay un área de conciliación, precisamente para que se puedan resolver muchos conflictos y no lleguen a lo que es los juzgados como tales. Lo que se busca acá también pues es encontrar soluciones consensuadas entre las partes para que las soluciones que se den o los acuerdos sean, no solo se puedan cumplir, sino que adicionalmente a que se puedan cumplir, puedan hacerse, ser efectivos y reducir considerablemente el tema de la continuación de los conflictos. Después de esto, en la conciliación, no es necesario regresar regresemos. En el tema de la conciliación es bien importante que las instituciones, varias instituciones del Estado han buscado esto como un mecanismo alterno a resolver problemas, digamos, pequeños, pongámoslo así, un tanto pequeños que puedan resolverse sin necesidad de que un juez intervenga, sin que haya una autoridad. Entonces, la conciliación se da incluso en temas penales, en el área del Ministerio Público, en lo que es el Código Penal y el procesal penal, pues sí contempla algunas partes de conciliación que lo que busca es la desjudicialización y encontrar las salidas alternas a los procesos penales. La idea realmente es que ya los saturados que están los sistemas, eso haga que reduzca considerablemente el volumen de trabajo que se tenga. De ahí están los mini juicios. Estos existen a través de un panel de personas que van a escuchar el problema y que van a tratar de que las partes lleguen a un acuerdo. Este pues no es vinculante y lo que tiene como objetivo es ayudar a la toma de decisiones de cada una de las partes. Esto regularmente se hace en temas de disputas comerciales. No necesariamente se hacen en Guatemala, pero digamos son un punto de partida que con el tiempo estos u otros métodos podrían irse implementando para facilitar el diálogo y la resolución de conflictos en nuestro país. Creo que en este momento vamos a tomar un receso. No sé, licenciada Rivera. Sí, licenciada. Sí, vamos a tomar un receso de 10 minutos. Ahorita son las 10:05. Vamos a regresar a las 10:15. Pero antes de irnos al receso, no sé si alguien tiene alguna duda o pregunta para la licenciada. ¿O vamos bien hasta el momento? Pasaron un montón de diapositivas, no sé si va a volver a explicar. O en su momento nosotros vamos a descargarlos. Sí, estas presentaciones que la licenciada está presentando se las vamos a compartir en la plataforma. De igual manera, la grabación de la videoconferencia el día de hoy para que ustedes la puedan ver, ¿verdad? Licenciada, solo una pregunta.
para la Sí, licenciada dígame. León. Con respecto al arbitraje, también las partes en conflicto tienen que previamente aceptar al tercero que va a intervenir o quien va a dar la decisión final, que al final es vinculante para ambas partes. Sí, sí, normalmente sí tiene que haber una aceptación porque como en algunos casos, al igual que en los procesos judiciales, digámoslo, hay, pueden haber conflictos de interés. Entonces sí tienen que estar de acuerdo todos en aceptar al árbitro, al igual que los otros terceros que intervienen en la conciliación, en la mediación o en la facilitación. Las partes tienen que estar de acuerdo en que esa sea la persona que los va a apoyar, igual que en el arbitraje, que el árbitro sea una persona con la que ellos estén de acuerdo. No es impositiva, digamos. Muchas gracias, licenciada. No sé si alguien más tiene alguna otra duda. Si no, vamos a regresar dentro de 10 minutos, por favor. Bueno, estamos listos para continuar con la presentación, por favor. Gracias, licenciada, muy amable. Licenciada, ¿me indica si seguimos en la presentación que estábamos o en la anterior? En esta que tenemos ahorita en pantalla, Ah, ok. licenciada, gracias. Ok, gracias a usted. Bueno. Solo con la siguiente diapositiva, si fuera tan amable, licenciada, por favor. Ahí está. Bueno, no sé si ya todos estamos otra vez en línea. Tenemos a 42 personas conectadas. Espero Ok, que ya estemos todos escuchando nuevamente la presentación. gracias. Bueno, dentro de lo que es el conflicto o dentro de los puntos que se están trabajando en este momento con el instituto, vamos a hablar de los conflictos. Ya habíamos visto unas diapositivas anteriores cuando veíamos qué clases de conflictos había. Como estos son temas que ustedes, entiendo, ya vieron con anterioridad, vamos a buscar o vamos a tratar de ver en este momento cuál puede ser una posible propuesta que se les haga a ustedes en los momentos en que tengan que intervenir en la resolución de un conflicto o en la solución de un conflicto o hacer propuestas. Ya, perdone. Dígame. ¿Será que la puedo molestar con su cámara? Es que no la logramos ver. Ah, espéreme. Si no, ahí tenemos el primer conflicto. Ahí estamos. Ok, ahí estamos.
Sí, ahora sí. Gracias, y disculpen. Bueno, pues como todo conflicto, tenemos que buscar una manera, obviamente, de solucionarlo. Hay diversas formas de solucionar los conflictos. Lo que se trata de hacer en esta oportunidad, pues, es darles a ustedes algo muy general, algo que les pueda servir de base para construir más adelante, en el momento que ustedes lo necesiten, eh, una propuesta o una forma de llevar ordenada y organizadamente el cómo abordar el conflicto y el cómo buscarle una solución. ¿Qué es lo primero que nosotros tenemos que hacer para resolver un conflicto? Pues obviamente lo primero que tenemos que saber es cuál es su origen, cuál es su causa, definir el problema. Tenemos que preguntarnos qué va mal, qué ocurre, qué pasó, qué generó el origen de este conflicto. De ahí tenemos que analizar esas causas. Es tener presente el porqué del conflicto. Tenemos que trazarnos de una manera ordenada y organizada estos pasos o estos puntos para que podamos encontrar a la larga una solución. Tenemos que definir objetivos. En todo aquello que nosotros hacemos tenemos que definir objetivos. ¿Por qué? Porque si no nos sentamos a una mesa de diálogo o a una mesa de negociación y simple y sencillamente no sabemos a dónde vamos. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos definir los objetivos. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué queremos solucionar? ¿Cómo queremos solucionarlo o cómo podemos solucionarlo? De ahí tenemos que ver la generación de alternativas. Hay que buscar formas de resolver los conflictos. No nos podemos cerrar en que, solo a través del diálogo. No, solo a través de la mediación. Hay diferentes alternativas. Entonces tenemos que buscar esos mecanismos que nos permitan a nosotros generar la posibilidad de resolver el conflicto. La siguiente, por favor. Además de generar las alternativas, nosotros tenemos que elegir las alternativas apropiadas, porque propuestas dentro de una mesa van a haber muchísimas. Si hay muchísimas, pues qué bueno, porque también si no hay ninguna, creo que estaríamos en peor situación. Pero hay que elegir de todas esas propuestas o todas esas alternativas que hay que elegir las apropiadas. ¿Por qué? Porque tenemos que saber nosotros qué hacer, cómo debemos actuar. Y también tenemos que pensar en las consecuencias que nos va a traer la adopción de esas alternativas. Porque nosotros podemos, desde este lado del grupo, digamos, que está dentro del conflicto, llamémosle un grupo A y un grupo B, el grupo A puede decir, bueno, pero es que esta es la mejor alternativa. Pero tenemos que evaluar también cuáles son las consecuencias que esa alternativa va a tener, no solo para nosotros mismos, sino para el otro grupo e incluso para terceros que tal vez en este momento no están inmersos dentro del conflicto. Entonces es importante que a cada una de las elecciones que hagamos nosotros nos preguntemos como equipos de trabajo o como personas individuales, ¿qué consecuencias van a tener estas alternativas? De ahí hay que poner en práctica esa solución que se elige. Porque creo que una de las peores cosas que nos puede pasar es que hayamos trabajado muchísimo, por muchísimos meses, que hayamos llegado a encontrar las alternativas para solucionar el conflicto y de pronto no pasa nada. Porque de pronto no ejecutamos la acción. Simple y sencillamente se queda plasmada en papel. Puede ser un acuerdo muy bonito, en papel muy bonito y todo lo que ustedes quieran. Pero si no la logramos ejecutar, de nada nos sirvió tanto trabajo. Entonces es importante poner en práctica esa solución elegida. Pero no es solamente pongámosla en práctica como caiga, sino hay que buscar los mecanismos para que esa solución pueda empezar a caminar, pueda empezar a ser funcional para las personas que están inmersas dentro del conflicto. Y al final, que era lo que les decía anteriormente, el tema de evaluar. Es que tenemos que acostumbrarnos a evaluar nuestros procesos. De lo que hicimos, evaluemos. Veamos
cuáles son las consecuencias de las acciones que tomamos. Esa evaluación nos va a permitir a nosotros decir si la resolución del conflicto fue positiva o fue negativa. Si quedó algo ahí que no se logró resolver y que nos va a permitir incluso a nosotros poder visualizar si eso que quedó pendiente nos va a generar un conflicto más adelante. O nos va a permitir decir, bueno, si acotamos todos los puntos, logramos la resolución de todas las controversias que se dieron y estamos bien. Que vaya a surgir otro conflicto más adelante sería totalmente ajeno a lo que en este momento ya se resolvió. Entonces, es muy importante evaluar todo lo que nosotros hacemos en el tema de la resolución de los conflictos. Normalmente en la resolución de conflictos, lo que se va a buscar es la conformación de un equipo. Y ese equipo tiene que saber en qué momento tiene que evaluar su actuar para saber si fue positivo o no lo fue tanto, o fue totalmente negativo, ¿verdad? Para poder tener los distintos panoramas y no volver a cometer los mismos errores. La siguiente, por favor. De ahí vamos a hablar nosotros de lo que es la gestión de crisis. Normalmente, yo entiendo que institucionalmente se está muy acostumbrado que la gestión de crisis tiene que ver con desastres naturales y con situaciones que nos hacen salir corriendo de los edificios. Y tenemos planes de emergencia y todo lo demás. Pero gestionar la crisis va más allá de eso. Si nosotros estamos hablando de conflictividad social, nosotros estamos hablando de esas crisis que se dan dentro del Estado, que se dan dentro de nuestro territorio y que hacen que de pronto tengamos que buscar los mecanismos y estar debidamente organizados para buscar una solución y para enfrentar esa crisis. ¿Qué es lo que busca la gestión de la crisis? Pues la gestión de la crisis lo que busca es contener situaciones o eventos que son inesperados, que pueden causar daño a una organización, en este caso a un sector de la población o al Estado mismo, y que lo que busca, si no se puede esto prever o no se puede, digamos, contener en su totalidad, lo que sí va a buscar es minimizar ese daño y sugerir medidas para asegurar que eso no vuelva a suceder. En el ámbito social es complicado de pronto como tener una gestión de crisis si algo es, como esto dice, totalmente inesperado. En un medio como el nuestro, nosotros ya sabemos de antemano cuáles son los conflictos que hay dentro de la sociedad, los conflictos sociales más publicitados, digámosle así. Lo que más vemos dentro de los medios están los conflictos de tierra, los conflictos por el tema social, conflictos dentro de patronos y trabajadores, el tema de economía. O sea, tenemos muchos temas importantes dentro del país que causan conflicto y que obviamente generan crisis, para el Estado. Hace poquito tuvimos una, que fue el tema de los transportistas por el seguro. Ahí entramos en crisis. ¿Por qué? Porque se paraliza un país. Afecta a la economía, afecta a los trabajadores, afecta a la salud, afecta muchísimas cosas. ¿Cómo vamos a gestionar ese tipo de crisis? Yo realmente desconozco si cada una de las instituciones que tiene el Estado cuenta con un equipo de gente capacitada que pueda conformar estos equipos de crisis interinstitucionales, digámosles así, cuando hay una situación de conflicto que involucra en la participación de varios ministerios, direcciones o instituciones para poder resolver el conflicto, para poder gestionar esa crisis. Lamentablemente, el hecho de que a veces hayan muchos cambios a lo interno de las instituciones no permite dar un seguimiento adecuado a esta gestión de crisis, porque hoy está Juanito, mañana está Pedrito, pasado está María, el otro día está Alejandra, etcétera, etcétera, conformando la mesa o estando dentro del equipo de gestión de crisis. Es importante que para que se pueda dar este tema de contención la gente esté preparada,
O sea, no solo preparada académicamente, o sea, no solamente teniendo conocimientos de cómo gestionar una crisis, conocimientos de cómo utilizar los métodos alternativos de resolución de conflictos o cómo utilizar el diálogo. Es importante que haya gente no solamente capacitada, sino que tenga cierta permanencia para el seguimiento de estos conflictos, para que pueda no solamente gestionar dentro de este conflicto, esta crisis en particular, sino que pueda hacerlo dentro de muchas otras crisis. Porque un equipo o una persona que va hoy y otra va mañana, dar el seguimiento es muy difícil. Especialmente si no tenemos nada por escrito, si no manejamos bitácoras o registros que nos permitan saber qué fue lo que pasó, a qué cuadro se llegó o qué cosas quedaron pendientes. Entonces, lo que busca la gestión de crisis es precisamente contener o minimizar si ya el daño está hecho. Pero no podemos hacer esto si no tenemos un equipo debidamente conformado y que tenga cierta permanencia y que tenga el conocimiento adecuado de lo que está gestionando, de lo que está sucediendo. Aparte de eso, cuando se da la gestión de crisis, esto es una oportunidad para identificar los puntos vulnerables que nosotros tenemos, en este caso como país, y cuáles son los puntos vulnerables que nos permitan, a partir de darnos cuenta de esta situación, el crear un plan de acción. Ya para nosotros, desde el punto de vista del ambiente, de la naturaleza, pues somos un país muy proclive a inundaciones, a temblores muy fuertes o pequeños terremotos en algunos sectores, al tema de las erupciones volcánicas, a las sequías, etcétera. Entonces, hay algunas instituciones que como están más acostumbradas a que naturalmente esto se da, posiblemente tengan equipos mucho mejor conformados y tengan ya planes previos que solamente van a ir implementando. Pero hay otras situaciones en las que esto es mucho más inesperado. Entonces, ¿cómo conformamos un equipo y cómo gestionamos la crisis? Es importante por ello que ustedes que asisten a estos diplomados o a estas maestrías tengan los conocimientos para poder actuar debidamente y gestionar las crisis institucionales o interinstitucionales o a nivel de sociedad que se dan en el día a día de nuestro país, para que no haya, por ejemplo, la interrupción de servicios, la interrupción de la fluidez del transporte, por ejemplo, que es algo muy común. ¿Cómo gestionar estas crisis? ¿Cómo actuar en ese momento donde resulta que ya las personas están a la mitad de la calle y no dejan pasar a nadie? O sea, ¿cómo gestionamos esto? ¿Cómo identificamos cuáles son nuestros puntos vulnerables? ¿Qué fue lo que no hicimos bien anteriormente? ¿Qué fue lo que no logramos visualizar? ¿Qué es lo que hace que hoy ni siquiera vayamos a contener la crisis, sino que ya solo la tenemos que minimizar porque ya los daños están hechos? La siguiente, por favor. ¿Cuáles son las características de una crisis? Pues esta que es imprevisible, normalmente son imprevisibles. Sabemos que existe el conflicto y que el conflicto está ahí, pero no sabemos en qué momento va a estallar como tal. Puede ser que sea en este momento, puede ser que sea mañana, puede ser que sea dentro de un mes. Es imprevisible saber en qué momento eso se va a dar. Normalmente es una crisis pública, una crisis de la que todos nos damos cuenta de qué está sucediendo, especialmente ahora con el tema de medios de comunicación y redes sociales. En este momento se cayó el clavo de la pared de mi casa, ya todo el mundo lo sabe. Entonces, hay una situación donde se publicita, se vuelve pública la crisis, todo el mundo se entera, entonces de pronto es un poquito más difícil manejarla a que si solo a lo interno nosotros lo sabemos. Y muchas veces puede darse por una situación injusta, una situación incluso injustificada, que no sabemos de dónde surgió, cómo fue que sucedió todo esto y necesitamos obviamente tener la capacidad de entender y de recopilar la información necesaria a una velocidad excesiva para que podamos nosotros gestionar la crisis, cuando al ser tan imprevisible no conocemos todos los detalles de lo que está pasando. La siguiente, por favor.
¿Cuáles son las etapas que se identifican regularmente de una crisis? Pues lo que se le va a denominar acá una precrisis, que realmente corresponde al momento de la prevención y la preparación. ¿Cuál es el objetivo de esta etapa? Pues es identificar y mitigar los riesgos y obviamente el poder redactar el plan de manejo de crisis, elaborarlo y poder visualizar cuáles son las cosas que podrían ir sucediendo a futuro. De ahí está el tema de respuesta de crisis, que es la etapa en que el equipo de gestión de crisis va a actuar, va a tomar cartas en el asunto y en base a ese plan que ya tiene diseñado, va a poder controlar la situación. O por lo menos va a poder minimizar esa situación que se dio y empezar a buscar alternativas para poder manejar esa crisis y poder en su momento como disminuir esa tensión o esa situación que nos está causando un problema muy, muy serio en ese momento. De ahí está la parte de la poscrisis, que es la etapa en que el equipo de gestión de crisis va a evaluar su desempeño y va a buscar una mejora de los procesos. Si ustedes se dan cuenta, esta es la tercera vez que hablamos de evaluar. ¿Por qué? Porque es muy importante dentro de lo que es el conflicto y la gestión de la crisis, el que nosotros evaluemos en todo momento, después de que todo pasa, qué se hizo bien, qué no se hizo tan bien, qué hicimos acertadamente que no teníamos planificado, qué de lo que teníamos planificado no hicimos, ¿por qué no lo hicimos? Y lo que no estaba dentro de ese plan, que fue algo igualmente inesperado para el equipo, pero se ejecutó y dio un buen resultado, lo podemos incorporar a un proceso futuro, lo podemos incorporar dentro de nuestro plan como una alternativa o como una salida a una crisis o a un conflicto. Es muy importante que de todos estos procedimientos que nosotros hagamos, siempre haya una evaluación buscando la mejora, buscando obviamente cómo ir avanzando en lo que estamos haciendo. La siguiente, por favor. Es importante, y les venía hablando anteriormente del equipo de gestión de crisis. O sea, la gestión de la crisis no se da solita. No le doy un clic a la computadora y ahí se resuelve, porque ahí ya está el plan. Es importante la conformación de un equipo de gestión de crisis que tenga determinadas habilidades, determinados conocimientos. ¿Qué habilidades buscamos? Habilidades duras y habilidades blandas. ¿Qué vamos a entender como una habilidad dura? Es el conocimiento técnico. El conocimiento técnico que yo puedo tener, por ejemplo, de los deslaves. O, por ejemplo, el conocimiento técnico que yo puedo tener porque conozco históricamente el conflicto de tierras en Sololá. El conocimiento técnico que yo puedo tener para poder fijar el riel del tren del lado izquierdo y no del lado derecho. El conocimiento técnico que yo tengo de la resolución de conflictos. El conocimiento técnico que yo tengo del uso de la herramienta del diálogo para resolver conflictos. Esa es una habilidad dura, es el conocimiento técnico que yo tengo. Pero también necesitamos habilidades blandas. ¿Cuáles son las habilidades blandas? Mi capacidad de encajar dentro de un equipo. Mi capacidad posiblemente de trabajar bajo presión. Mi capacidad de respuesta. El hecho de si yo me voy a asustar o no de lo que está pasando. Mi capacidad de relacionarme con mis compañeros de equipo. Porque yo puedo tener todos los conocimientos técnicos, todos. Y tener maestrías en todos esos conocimientos técnicos. Pero si mi manera de interactuar e interrelacionarme con mi equipo de trabajo es mala, si no soy asertiva, si no me sé comunicar adecuadamente y por ende no me voy a poder comunicar adecuadamente con la gente o con las personas que están involucradas dentro de un conflicto, ¿va a resultar ese equipo un equipo productivo, eficiente, eficaz? Posiblemente no.
Porque el hecho de que yo no pueda, o la mayoría de la gente del equipo no posea estas habilidades blandas, no me va a permitir obtener los resultados que el plan espera. Es más, al momento de concretar el plan hasta nos va a costar ponernos de acuerdo. Porque es muy importante que para la gestión de crisis y para estos equipos que gestionan crisis, o sea, no estamos hablando de es el equipo que va a jugar fútbol. No estamos hablando de, miren, es el equipo que va a armar la fiesta de fin de año. No, es el equipo de gestión de crisis. Léase, está pasando algo grave que tenemos que solucionar, que tenemos que contener, que tenemos que ver cómo resolvemos. Entonces, ese equipo tiene que tener gente con capacitación técnica, pero también gente asertiva. Gente que pueda trabajar en equipo, gente que pueda responder en crisis, porque podrá haber muchas personas que estando en crisis es cuando mejor se desenvuelven, pero hay otras que no. Entonces hay que evaluar todas esas situaciones para que un equipo de gestión de crisis sea un equipo que vaya a dar respuestas positivas, que vaya a ser un equipo eficiente. Obviamente, todas las personas que lo van a conformar tienen que tener habilidades y destrezas complementarias, conocimientos complementarios. Alguien habla el idioma, alguien puede manejar un tractor, alguien puede, qué sé yo, manejar un helicóptero. O sea, tener muchas otras habilidades más allá de las habilidades o los conocimientos estrictamente técnicos y de relaciones. Lo importante de este equipo es que pueda tomar decisiones eficaces, comunicar eficientemente y eficazmente y minimizar los malentendidos. O sea, el equipo de gestión tiene un papel muy importante en el tema de comunicación. Nosotros nos damos muchas veces cuenta en los medios de comunicación, como les decía, más con esto de las redes sociales, que todo está en el momento que está ocurriendo, que a veces nos entrevistan a personas y nos confunden, porque no sabemos realmente qué está pasando. No tienen tal vez más allá de la habilidad, no se tienen los objetivos bien trazados de qué es lo que se va a comunicar y cómo se va a comunicar. Y en lugar de generar tranquilidad para la población, genera mucho más estrés, mucha más confusión, porque la forma de comunicar es esencial para el equipo de gestión de riesgos. ¿Por qué? Porque ellos son los que saben qué está sucediendo y los que van a tomar las decisiones para que eso ya no suceda, para minimizar lo que ya sucedió, para contener. Pero va a depender mucho de la forma en que yo comunique, que no genere malos entendidos. Y si ya habían malos entendidos, que los minimice o los desaparezca. La comunicación dentro de los equipos es bien importante. Y no me refiero a la comunicación interna, sino a la comunicación del equipo hacia el exterior, para que el exterior esté más tranquilo, para que el exterior pueda tomar otras actitudes u otras decisiones. El siguiente, por favor. De ahí tenemos que hablar del plan de gestión de crisis. Una vez que tenemos un equipo seleccionado, este equipo obviamente es el que va a armar el plan de gestión de crisis. ¿Qué debe tomar en cuenta este equipo para realizar su plan? La otra, por favor. Tiene que analizar los riesgos. Tiene que enumerar los riesgos potenciales. O sea, tenemos que tener nosotros claro cuál es el riesgo, cuál es la crisis que en su momento vamos a contener o vamos a minimizar. Entonces tenemos que hacer un análisis de esos riesgos. Y para eso, en el tema del Estado, pues dependiendo de lo que estemos visualizando, pueden hacerse equipos interinstitucionales con gente con diverso conocimiento de los riesgos o de los conflictos, para que al hacer el análisis se puedan enumerar y se pueda hacer un listadito de, bueno, ¿qué puede pasar? Puede pasar A, puede pasar B, puede pasar C. Y de ahí tiene que hacer, ¿qué más tiene que hacer este equipo? Bueno, pues tiene que tener un procedimiento de respuesta,
Porque una vez yo tenga el conocimiento claro y sepa cuáles son los riesgos, yo también tengo que saber cómo voy a responder a esos riesgos. ¿Cómo voy yo a manejar esa situación? Y ahí es donde yo vengo, identifico roles y responsabilidades. Si son riesgos por desastres naturales, entonces yo tengo que ver primero a quién voy a llamar. Voy a llamar al INSIBU, me voy a mandar a los bomberos, voy a llamar a la policía, al ejército, al Ministerio de Salud, a Energía y Minas, qué sé yo. Y de ahí, ya tenemos el equipo conformado. Ya identificamos los riesgos. Ahora, ¿quién le vamos a dar cada uno de los roles y las responsabilidades? Bueno, pues a los bomberos obviamente les vamos a dar la responsabilidad de trasladar a los heridos, de dar los primeros auxilios, de estar en alerta y de que ellos en esta región todos estén comunicados para que si hay una emergencia todos actúen. Ellos van a ser, sí, pero dentro de ese equipo de bomberos, ¿quién va a ser el que va a comunicar? ¿Quién va a ser nuestro enlace? ¿Qué responsabilidades van a tener ellos? Y vamos a llamar a todos los equipos de bomberos que hay en la región, o vamos a trabajar solo con los voluntarios o solo con los municipales. Y si vamos a trabajar con los dos grupos, ¿quién va a hacer tal cosa y quién va a hacer tal otra? Porque entonces de pronto ya en el momento en que estamos en la crisis y en la emergencia, nadie sabe qué hacer y nadie es responsable de nada. Lamentablemente, como guatemaltecos, así somos. ¿Qué tal cosa pasó? Todos levantamos la mano. Pero no para decir, yo asumo la responsabilidad y yo voy a hacer. Sino que levantamos las manos diciendo, es que yo no era yo el responsable. ¿Y quién era? A saber. Entonces, ¿qué es lo importante del plan? Tener definidos roles y responsabilidades. ¿Para qué? Para que el momento en que se dé la crisis, no entremos en crisis. Porque se supone que en el momento que se da el problema, nosotros tenemos que saber cómo actuar. Tenemos que hacer operativo ese plan, pero sabiendo cada quien cuál es la responsabilidad que tiene. No empezar ahí en ese momento y entonces que lo haga fulano, entonces que lo haga mengano. No, ya todos sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Tenemos que tener también un protocolo de actuación. ¿Por qué? Por lo mismo. Tenemos que saber cuándo, cómo y quién va a actuar en ese momento. Porque si no tenemos un protocolo de actuación, igual, tenemos los responsables, tenemos el plan. ¿Y ahora qué? Sí está haciendo erupción el volcán. Qué bueno. ¿Y quién va a actuar? ¿Quién va a ir? ¿Quién va a liderar? ¿Quién va a llegar primero? ¿Quién va a llegar de último? ¿Quién va a dar las declaraciones a la población? ¿Quién va a orientar a los familiares que están fuera? Que hay una inundación, que hay un derrumbe, que hay un conflicto y allá hay 2 comunidades que se están matando todos los días. ¿Cómo vamos a actuar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a pegar al plan donde definimos un protocolo o vamos a hacer lo que sea, lo que se nos ocurra en este momento? No, hay un protocolo y ahí se va a determinar qué tenemos que hacer, cómo tenemos que actuar, cómo tenemos que intervenir. La siguiente, por favor. De ahí de tener nuestro protocolo de actuación, nosotros también debemos tomar en cuenta que además del protocolo, tenemos que tener estrategias de comunicación. Y era lo que les decía anteriormente. Yo no soy muy de ver noticias, no me gusta ver noticias en el momento que las cosas están sucediendo porque considero que es muy confuso. Que entrevistan a X persona, dice una cosa, entrevistan a otra, dice otra cosa, y entonces al final no sabemos realmente qué está pasando, dónde estamos parados. Entonces hay que tener una buena estrategia de comunicación. ¿Por qué? Porque la estrategia de comunicación nos va a permitir a nosotros controlar la crisis y no hacerla mucho más grande de lo que ya es. ¿Qué necesitamos? Dentro de nuestro plan tenemos que crear también una estrategia y un plan de comunicación. ¿Quién va a comunicar? Hay que evaluar. ¿Quién va a comunicar?
¿Y qué va a comunicar? Porque no es solo que me pongan a mí enfrente del micrófono con todos los periodistas que no sé ni qué me están diciendo y que yo termine diciendo algo que ni siquiera me están preguntando. O sea, yo tengo que tener definido qué voy a decir. ¿Cómo lo voy a decir? ¿Y quién es la persona idónea para comunicarlo? Porque muchas veces no tenemos esa habilidad de la comunicación. No tenemos la habilidad para lidiar con los medios de comunicación, por ejemplo, que en una crisis todo el mundo me bombardea y me pregunta, yo no sé cómo actuar, me pongo nerviosa, entro en pánico. A mí me pasa, a mí no me gustan los medios de comunicación, yo entro en pánico, totalmente. Yo no sé comunicar. Si a mí me ponen delante de un grupo de periodistas, yo casi que me muero. Pero entonces yo tengo en mi equipo a alguien que es muy bueno, que es muy hábil, que tiene ese conocimiento y esa capacidad. Entonces, que esa sea la persona que comunique, pero hay que planificar qué se va a comunicar. Porque no es única y exclusivamente, ay, mire, vaya usted y, ay, mira qué dice. No, es que ¿qué vamos a comunicar para que esa crisis que ahorita está en 10 baje a 5? ¿Qué vamos a comunicar? ¿Cómo lo vamos a comunicar? Porque muchas veces no es lo que se dice, es cómo se dice, que en lugar de bajar ese termómetro de la crisis o del conflicto, lo aumenta. Porque es hasta cómo nos expresamos, es hasta cómo utilizamos nuestro lenguaje corporal. Todo eso tiene que verse dentro del plan de comunicación, dentro de la estrategia de comunicación. Aparte de eso, hay que asignar a quién va a dar respuesta posterior y seguimiento a la comunicación que se dio en este momento. ¿Quién va a revisar el Twitter? ¿Quién va a revisar el Facebook? ¿Quién va a revisar el Instagram? ¿Quién va a ver la prensa? ¿Quién va a ver el periódico? ¿Quién va a ver todo eso? ¿Y quién va a responder de una manera congruente con lo que se dijo? Porque ahí sí tiene que haber una relación estrecha entre el que va a poner la cara, diríamos como buenos guatemaltecos, y quién se va a quedar detrás de cámaras respondiendo. Porque entonces resulta que el ministro dijo gris y el que está contestando dijo que no, que rosado. Y entonces ahí, en lugar de que la crisis se maneje adecuadamente a través de un plan de comunicación acertado y asertivo, creamos posiblemente más conflictos y más crisis. Adicionalmente a esto, dentro del plan toda la vida tienen que estar los contactos de emergencia. Correos electrónicos, números de teléfono, donde lo puedo ubicar. Si es más fácil ubicarlo solo mandándole mensaje de WhatsApp o llamándolo por teléfono. Donde es el teléfono de la oficina, el celular. Si tiene 10 celulares, que deje los 10 números. Que estén disponibles. Porque conformamos equipos donde la gente nunca está disponible. Equipos donde llamamos a medio mundo y nadie contestó porque es domingo 5 de la mañana. Y estos equipos, las personas deben de estar disponibles y ser accesibles, porque las emergencias y las crisis se dan en cualquier momento. La emergencia no se da de lunes a viernes, en un horario de 8 a 5 de la tarde. La emergencia se da en cualquier momento, en cualquier lugar y cualquier día, a cualquier hora. Entonces, el equipo debe estar conformado por gente localizable. Ah, sí, es que fíjese que es el mejor rescatista que tenemos. Ah, pues está de vacaciones y se fue al Petén. Y el rescate lo tenemos que hacer en Huehuetenango. Oh, mire, es buenísimo con el plan, el tema de comunicación. Mire, es un vocero nato. ¿Y dónde lo encontramos? Ah, fíjese que él no contesta. Del viernes a las 6 de la tarde ya no contesta hasta el lunes a las 8 de la mañana. ¿Nos sirve o no nos sirve?
los equipos deben estar conformados por gente comprometida, por gente que esté disponible, que sea accesible, que podamos localizar, porque la crisis, la emergencia, el conflicto no tiene día ni hora. Y de ahí volvemos a lo mismo, la evaluación post-crisis. Hay que evaluar qué se hizo, qué no se hizo, cómo se reaccionó, cómo no se reaccionó, incluso qué daños tuvimos nosotros mismos como equipo. ¿Quiénes del equipo acudieron al lugar y se lesionaron, se enfermaron? ¿Quiénes del equipo a través de esta experiencia se dieron cuenta que no les gusta estar en el equipo de crisis? Porque es demasiado estresante, es demasiado exigente, la experiencia fue extremadamente negativa. Aquí evaluamos nosotros las acciones que tomamos, si las acciones las hicimos apegadas a nuestro plan, si el plan que habíamos diseñado era el plan adecuado y cuáles fueron los resultados. Porque aquí el tema de la evaluación en la gestión de la crisis es que nosotros podamos evaluar si ese plan funciona o no funciona, si se nos escapó algo o por el contrario cubrimos todas las áreas. Eso es muy importante en el tema de la evaluación. Básicamente, el plan de gestión de crisis lo que nos va a permitir es prever. No el 100%, eso es definitivo, pero por lo menos un alto porcentaje de las crisis a las que nos podamos enfrentar. Como sociedad y especialmente como sociedad guatemalteca vivimos de muchos conflictos. Tenemos muchos conflictos de diversa naturaleza y los conflictos sociales no están exentos, es más, creo que son los que están en el primer lugar. Mecanismos para resolverlos existen, hay probados científicamente, digámoslo así. ¿Qué necesita nuestro país? Nuestro país necesita gente capaz, gente capacitada, gente competente, gente de resultados, gente de compromiso que quiera evitar que esto siga pasando. Gente que conozca los mecanismos para intervenir y evitarnos llegar hasta una crisis. Gente que pueda actuar y pueda apoyar en todo momento a la sociedad, a la población o a las propias instituciones, para que nosotros no tengamos que vivir de conflicto en conflicto y de crisis en crisis. Porque necesitamos salir de esta parte de tanto conflicto y tanta crisis. Mecanismos hay. Ustedes se están preparando precisamente para actuar en eso. Pero que no sea solamente sí, es que en mi CV ahora está que tengo un diplomado en conflictividad. Eso es buenísimo. Pero jamás participo, jamás levanto la mano y le digo a mi jefe, mire, yo estoy capacitado o capacitada para eso, yo puedo actuar, yo puedo ir, yo puedo hacer. Porque el objetivo de eso es esto, que nosotros aprendamos a gestionar los conflictos en nuestro país, los conflictos desde el hogar hasta el conflicto que se da social en el lugar donde yo vivo o donde viven mis papás o mi familia. Porque en la medida que nosotros aprendamos cuáles son esos métodos o esas formas de resolver conflictos, el índice de conflictividad de nuestro país va a bajar. Y entonces la percepción que tenemos externa va a mejorar. Y entonces nosotros vamos a mejorar. Pero si nosotros solo lo vemos como, sí, qué bonito, está en papel, y no lo ponemos en práctica, entonces no vamos a avanzar. Somos un país altamente conflictivo, pero somos un país también con una gran capacidad para resolver. Y eso va a depender mucho de personas como ustedes que están aprendiendo, que tienen el interés y que pueden ir haciendo poco a poco más, porque esto ya sea un día a día, una realidad del día a día, de que si ocurre algo, hay quien diga, yo puedo hacerlo. Yo tengo los conocimientos, yo tengo las habilidades y tengo toda la disposición para apoyar en la resolución de los conflictos que tiene mi institución, que tiene mi colonia, que tiene el lugar donde yo vivo o que tiene mi país. Entonces, algo que no quiero dejar pasar es que, si podríamos ver la última diapositiva, por favor, licenciada, es el hecho de que un acuerdo que no se cumple es un conflicto que retorna. Me llamó mucho la atención esta
frase o esta parte, porque es muy cierto. Muchos de nuestros conflictos retornan porque no se cumplen los acuerdos. Quién haya incumplido, no importa. El punto es que si un acuerdo no se cumple, es un conflicto que va a retornar aumentado. Entonces tenemos la responsabilidad de que si nosotros estamos inmersos dentro de esa solución, procurar que ese acuerdo se cumpla, para que no retorne el conflicto y no sea más grande. Espero que les haya servido de algo la intervención. Les doy las gracias por su atención y ante todo al instituto por invitarme a dar la clase. Espero que les haya sido de utilidad y en lo que pueda, pues estoy para servirles. Muchas gracias, licenciada, por compartir con nosotros sus conocimientos. A continuación tenemos un tiempo destinado para preguntas y respuestas. De las personas que tengan alguna duda o inquietud, por favor levantar su mano y encender su cámara. Y de igual manera lo pueden hacer por medio del chat, ¿verdad? Y serán leídas a nuestra conferencista del día de hoy. No sé si tendrán... Por favor, Miguel Ángel Ricardo Toraya levantó la mano. ¿Puede realizar su pregunta, por favor? Aquí está, muy buenos días. Fíjese que yo tengo una duda. Cuando usted hablaba en el principio de que el diálogo es fundamental para que nosotros lleguemos a minimizar las causas de un conflicto, ¿por qué es que en realidad durante el diálogo, cuando existen dos personas o dos entidades o dos entes, no llegan a ponerse de acuerdo y en vez de minimizar el conflicto, lo va agrandando y lo va convirtiendo de manera institucional? Podríamos poner el caso de ejemplo, una invasión a un terreno, cuando la parte agredida, por decirle en este caso, sería el dueño de una finca, y llegan los invasores, se posicionan de la finca, destruyen los cultivos, tratan de llegar al diálogo y los dirigentes o los representantes de dicha invasión, ellos sí o sí quieren la finca sin ningún costo y sin ningún beneficio, sin escuchar las causas o cómo es que obtuvo el finquero su tierra. Porque es que no solo aquí, sino que en otros lados se da ese tipo de circunstancias, y por qué el diálogo no es fundamental cuando se trata de solucionar ese conflicto. Muchas gracias, licenciado. Gracias a usted por la pregunta. Yo creo que muchas de las cosas que no nos llevan a que el diálogo sea algo positivo es el hecho de que dejamos que el conflicto avance demasiado. O sea, normalmente en el tema de las invasiones no siempre hay situaciones previas. Tal vez tenemos mucha información que no es la adecuada y que es la que se hace llegar a veces a estos grupos de personas que invaden, del derecho que tienen o no sobre la tierra. Creo que los conflictos de tierra en el país y en muchos otros lados tienen que ver en la forma en que se ha hecho ver ese derecho. O sea, yo tengo derecho a vivir en un lugar, tengo derecho a la tierra, pero ¿cuáles son los límites a ese derecho? Obviamente, cuando llegamos y ya se llega a este punto, ya no solo hay un conflicto, sino que hay una crisis porque ya invadieron, ya destruyeron y todo lo demás, hay algo bien importante, que es el hecho de que ya, digamos, ya el diálogo, es un poco difícil que haya un diálogo cuando ya hubo una agresión, cuando yo ya tengo una ofensa. No quiere decir que no se pueda utilizar, pero ya es mucho más difícil que yo pueda llegar a un acuerdo cuando ya hay una agresión. O sea, es muy difícil que yo vaya a llegar a un acuerdo con mi vecino si mi vecino me pegó, que yo vaya a dialogar con él. Lo más seguro es que yo salga de aquí, vaya a poner una denuncia a la policía o al Ministerio Público y siga un proceso. ¿Por qué? Porque ya se dio la situación donde ya el conflicto se salió ahí sí que de las manos, y el diálogo a veces ahí ya es más difícil. No quiero decir que sea imposible, pero ya es más difícil porque cualquiera de las dos partes quiere sí o sí tener la razón.
Y era lo que veíamos anteriormente. Y es donde quizá es necesario que hayan actores, hayan personas, terceros, que se vean involucrados dentro de estos procesos de diálogo, pero que sean terceros que busquen la manera de buscar puntos de convergencia. Porque el problema es que muchas veces se trata de solucionar el diálogo solo entre esos dos grupos o esas dos personas, que obviamente si yo estoy inmersa en un problema o en una situación, en un conflicto, yo no puedo ver más allá de. Pero si hay un tercero que tiene una visión imparcial, digámoslo así, tenga una visión menos romántica, menos apasionada de la situación, es más fácil que pueda guiar ese diálogo. El problema creo yo que muchas veces es que no tomamos la ayuda de un tercero y a veces tomamos la ayuda de un tercero que no es imparcial. Entonces, eso tiene mucho que ver en que el diálogo en esos casos ya no funcione. Es importante ahí, yo creo que ahí es donde se debe tomar en cuenta el tema de los equipos de gestión de crisis, de las personas que se preparen para poder intervenir como no solo si ya la crisis se vuelve institucional porque involucra al Estado en algún momento, sino en aquellas en que se buscan mediadores o facilitadores o conciliadores, que siempre haya un tercero bien preparado, que conozca el origen del conflicto y que tenga la capacidad de poder en primer lugar, reunir a las personas y en segundo lugar, el poder guiar las propuestas o los puntos en común para que lleguen a una solución. Como les repito, yo considero que ya cuando hay una agresión, el diálogo no es imposible, pero sí es un poco más difícil si no hay un tercero que intervenga y que nos apoye en esa resolución. Espero que haya quedado respondida su pregunta. Muchas gracias, licenciada. De igual manera, tenía levantada la mano el licenciado Manuel Pineda Sarabia. No sé si de igual manera tendría alguna pregunta. Vi que tenía levantada la mano, pero creo que se arrepintió. Licenciado, ¿lo escuchamos? Bueno, no sé si tenemos alguna otra pregunta para la licenciada. Aprovechemos que aún está conectada acá. ¿Alguien tiene otra pregunta? Sí, buenos días. Sí, adelante, por favor. Sí, yo tengo más bien una inquietud, licenciada. Por ejemplo, si en unas instituciones si el conflicto es entre instituciones, por poner un ejemplo de gobierno, ¿qué pasa si, por ejemplo, el proceso de gestión ha sido efectivo, el equipo de trabajo ha sido muy bueno y se ha llegado a algún acuerdo mutuo, pero ¿qué pasa si dentro de ese acuerdo interinstitucional hay un tercero, pero que está en un alto mando más arriba y no está de acuerdo con esa solución de conflicto? ¿Qué se puede hacer? Mire, yo creo que ahí, ¿se recuerdan que al principio veíamos el tema de quiénes debían de estar involucrados en los diálogos, en el proceso de diálogo, y que era muy importante el que estuvieran todos los actores primarios, y tal vez no solo los primarios, sino también los secundarios, todos aquellos que tengan un interés, porque era el ejemplo que les ponían. Si del sector B al Z se ponen de acuerdo, pero el A no, igual va a volver a surgir el conflicto. Entonces es importante, pienso yo, en el punto interinstitucional, que si ustedes ya se pusieron de acuerdo, si ustedes ya se dieron cuenta que tienen una gestión efectiva, que todo ha sido positivo, que ya lograron interinstitucionalmente llegar a un acuerdo, abrir un diálogo con este tercero, porque posiblemente este tercero no conozca todo el panorama de lo que se está haciendo, de lo que se ha hecho. Porque muchas veces cuando nosotros estamos en una posición hasta acá con nosotros ya solo llega el telegrama de lo que está sucediendo.
Y en base al telegrama muchas veces tomamos decisiones y no todas las decisiones son las acertadas. ¿Podrían ustedes proponer, obviamente teniendo un plan tangible de cuáles han sido sus resultados, el reunirse con esta persona y explicar el por qué, para que ese trabajo que se ha hecho no se caiga, no se eche a perder, digamos, porque si ya ustedes tienen resultados, sus resultados son efectivos, son tangibles, son buenos y todo lo demás, vale la pena el poder ahí sí que ir al diálogo con esta persona. Yo sé que estamos hablando de, mire, es el ministro de X cosa y no habla con nadie. Pero en algún momento también tienen que estar ustedes lo suficientemente organizados con su soporte del resultado que han tenido para hacérselo llegar. Porque puede ser, porque es importante también que la persona vea esa negativa, qué consecuencias va a tener. Porque eso es algo que hay que hacer visualizar a veces a las personas, hacerles ver, porque muchas veces nosotros solo decimos lo bueno que hemos hecho. Y mire, hemos avanzado en esto. ¿Qué pasa si esto ya no sucede? ¿Qué pasa si esto deja de existir? ¿Qué pasa si este equipo deja de trabajar? ¿Cuáles son las consecuencias? Porque puede ser que si ustedes dejan de trabajar como lo están haciendo ahorita y este resultado, puede ser que el resultado, primero, ya no haya estadística. Segundo, el resultado se venga al suelo. Tercero, hay una crítica en los medios y así sucesivamente. O sea, hay que ver todos los escenarios que se dan a raíz de que el buen trabajo que se está haciendo ya no se haga. Entonces pienso yo que existe la posibilidad de que ustedes puedan trabajar esa parte y hacérsela llegar a la persona que está tomando la decisión o que tiene que tomar la decisión y que tal vez no tenga el panorama completo, porque muchas veces pasa eso. Nosotros nos cuentan una parte de la historia, por eso le decía, a veces nos hacen llegar el telegrama, ¿verdad? Y el telegrama no nos dice mucho. Entonces nosotros tenemos que escribir la carta, donde detallamos qué estamos haciendo y qué pasa si lo dejamos de hacer. A lo mejor ahí la persona teniendo un panorama más amplio de la situación, tenga la posibilidad de tomar una mejor decisión, porque a lo mejor la está tomando únicamente en base, incluso antecedentes a cosas que se dieron en el pasado y que ahorita ya no se estén dando. Es posible que eso pueda estar sucediendo, pero es necesario que ustedes sean no organizados en que van a ir a poner una pancarta, ¿verdad? Sino organizados en el sentido de hacer ver documentalmente qué es lo positivo que se ha hecho y qué es lo que puede resultar de que eso ya no se siga haciendo, para que la persona tenga quizá más opciones, más conocimiento. Obviamente no vamos a escribir un testamento de 500 hojas, vamos a escribir algo muy puntual donde hagamos ver los pros y los contras, porque muchas veces las decisiones que tomamos las tomamos solo con el conocimiento de una de las partes, no de todas. Esa sería mi sugerencia en todo caso para que ustedes puedan hacer llegar su mensaje, ¿verdad? De cómo están funcionando y de qué podría pasar si dejaran de funcionar como lo están haciendo ahorita. Muchas gracias, licenciada. Seguidamente daré lectura al presente diploma de reconocimiento, el cual dice así. El Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad otorga el presente diploma a licenciada Mabel Nevira de León Pérez en agradecimiento al desarrollo de la videoconferencia El diálogo como herramienta para la resolución de conflictividad social, impartido en el curso de conflictividad social dirigido a servidores públicos del Sistema Nacional de Seguridad con una duración de 2 horas. Lo firman las autoridades coronel y magíster Jorge Francisco Girón Mendizábal y el director académico Marroquín Pineda. Entonces, muchas gracias, licenciada, por
por impartir con nosotros el tema del día de hoy. Espero que haya sido enriquecedor para todos los que estuvieron presentes el día de hoy en la clase, ¿verdad? Muchas gracias, licenciada. A usted, licenciada, muchas gracias y también a los que estuvieron presentes. Espero que haya sido un pequeño granito de arena para que puedan seguir construyendo su conocimiento y desarrollar más capacidades. Y también muchas gracias al Instituto por la invitación y estamos a la orden. Gracias, licenciada. Muy amable. Siempre gracias por todo la videoconferencia del día de hoy. Seguidamente les comentaré a los estudiantes las actividades del día de hoy en la plataforma. Ya están habilitadas, ¿verdad? Para esta semana tienen lo que es realizar un foro y una evaluación de aprendizaje. La evaluación de aprendizaje y igualmente tienen que realizar una tarea. Las instrucciones se encuentran en la plataforma y cualquier duda tenemos el grupo de WhatsApp o ya sea también por medio de la plataforma. Ahí estamos a la orden. Espero que tengan todos una feliz tarde. Gracias igualmente. Gracias, licenciada. Feliz tarde. Gracias.